Hola, ¿qué tal? Se buscan fórmulas para que las familias puedan afrontar el encarecimiento de las hipotecas tras la subida de los tipos de interés. La última propuesta de la banca, alargar el plazo de los pagos en determinados casos, teniendo en cuenta los ingresos familiares y que esos préstamos se hayan encarecido al menos un 30%. Es la propuesta del sector al Ministerio de Economía, aunque al mismo tiempo hay planteamientos propios de cada entidad, como luego veremos. Algunas administraciones también están arrimando el hombro. Es el caso de la Junta de Castilla y León. El presidente Mañueco anunciaba ayer una ampliación de las ayudas a las hipotecas para rentas bajas y medias. Ayudas que se van a aprobar hoy en el Consejo de Gobierno. Así que vamos a analizar esas propuestas. Hoy en el análisis de Está Pasando contamos con Ricardo Rodríguez, que es economista del Colegio de Economistas de Valladolid, Palencia y Zamora. Ricardo, gracias por estar con nosotros en el análisis de Está Pasando. Gracias. Y también por videoconferencia contamos con la presencia de Manuel Pardos, que es el presidente de ADICAE, la Asociación de Usuarios, Bancos, Cajas y Seguros. Muchísimas gracias por intervenir en nuestro programa. Muy bien, buenos días. O buenas tardes. Sí, o buenas tardes, depende. Tanto el sector financiero como las administraciones están adelantando a lo que puede venir en los próximos meses, a los impagos. Tratan de aliviar algo la situación de las familias, especialmente de las más vulnerables. Así que, bueno, pues la primera pregunta es ¿cómo valoran esa propuesta? Y antes de esa propuesta de que se alargue el plazo de las hipotecas, Ricardo, me imagino que no queremos vernos en una situación como la que vimos en la crisis de 2008, ¿no? Que no queremos repetir los errores del pasado, ¿no? En teoría el trabajo debería de estar avanzado, porque en el 2008 el problema era que se daban hipotecas por muchísimo importe, daban para la casa, el coche y amueblar y no sé qué, y desde entonces se ha ido teniendo más cuidado, pero han seguido dando las hipotecas, en algunos casos con demasiada alegría, sin estudiar bien la situación de los clientes, y ese es el problema. Clientes que a lo mejor están hipotecados, que tienen unos ingresos que están limitados o se pueden ver más limitados ahora con esta crisis que nos puede venir, y al subir el Euribor, la letra, si debes mucho dinero, sube mucho. Si debes estás en los últimos años, la letra ya no sube tanto, pero a los primeros 10 años, el primer tercio de la hipoteca, la letra sube muchísimo cuando sube el tipo de interés y puede subir más del 30% en algunos casos. Claro, con lo cual se pueden ver comprometidas algunas familias. Así que vamos a ver lo primero, en qué se concretan esas iniciativas que están partiendo de la banca. La patronal mantiene contactos con el Gobierno para tratar de llegar a un acuerdo que comprometa al sector. ¿En qué se traduce todo eso, Eduardo? Sí, como dices, el Gobierno y el sector bancario están buscando soluciones para aliviar el gasto que la hipoteca supone para las familias después de la subida de los tipos de interés. Lo que pasa es que la negociación parece estar un poquito atascada. Las patronales del sector, la asociación, por ejemplo, la Asociación Española de Bancos, la de Cajas y Bancos y también las de cooperativas de crédito, quieren una postura más o menos común para todos, pero se están dando cuenta de que cada entidad están ofreciendo soluciones un poco a la medida de sus clientes. La primera, CaixaBank, que propone congelar las hipotecas 12 meses a los clientes que están pasando dificultades. Las entidades de la Asociación Española de Banca dicen que trabajan en las líneas que van a ver a continuación. Ayer mismo, como decíamos, el sector propuso al Ministerio de Asuntos Económicos alargar el plazo de las hipotecas de tipo variable cuando se encarezcan al menos un 30% en la revisión del Euribor y siempre que los ingresos del domicilio no superen los 24.300 euros. Otras medidas que plantea la banca son estas que ven aquí: negociar caso a caso, uno por uno, moratorias parecidas a las que se activaron en la crisis del coronavirus, o también pasar hipotecas de tipo variable a tipo fijo. Y mientras llega esa postura común, bancos como el Santander, BBVA o Unicaja atienden de manera personal las necesidades de cada cliente. Bueno, pues gracias, Eduardo. Ahora sí, pues vamos a analizar y a valorar esa propuesta de que se alargue el plazo de las hipotecas en determinadas condiciones. ¿Cómo lo valora? Está muy bien. El problema es cómo se va a hacer. Eso es lo que no nos están terminando de contar hasta que esté cerrado el asunto. Si ese alargamiento conlleva unos intereses, a lo mejor al final lo que no pagamos hoy lo vamos a pagar con creces a lo largo del resto de la vida de la hipoteca o a lo largo de ese alargamiento que nos están dando. Y ahí puede estar un poquito la trampa que nos puedan querer meter. Lo que están diciendo es una familia, 24.000 euros vienen a ser 2.000 al mes, debería de estar pagando un 30% como mucho de su salario, unos 600 euros de letra,
Claro, si esa letra sube un 30%, sube 100 y pico euros, sube a 700 o 800 euros, oye, ya no me va a llegar, ya no puedo cubrir. Entonces, en esos casos, oye, alargamos un poco la hipoteca, queda menos cuota y ya está. Vale, si solo es alargarla un poquito y repartimos el esfuerzo financiero, repartimos esos intereses, una parte la pone el banco y otra parte a lo mejor nosotros por tener ese beneficio, bueno, pero si toda la parte la tiene que asumir el consumidor, en realidad no me estás haciendo un favor. Claro, o sea que hay que ver la letra pequeña, ¿no? Manuel, ¿qué le parece esa propuesta de que se amplíen los plazos en las hipotecas como una medida para aliviar la situación económica de las familias? ¿Está de acuerdo con Ricardo? Sí, pero a concretar, porque de esto tenemos experiencia, que es las moratorias del coronavirus de hace 3 años o 2 años y medio. Allí se vio. También el gobierno quiso negociar con la banca, con los consumidores, con las asociaciones de consumidores. Ni ha negociado, ni negoció entonces, ni ha negociado ahora, a pesar de las propuestas que le hicimos y le estamos haciendo. A ver, la banca quiere hacer unas moratorias, como creo que ha explicado el colega, unas moratorias propias, individuales, a cada cliente, negociar con cada cliente. ¿En qué consistieron esas moratorias? Dice, te suspendo el pago de intereses durante 1 año y si quieres 2. Claro, y cuando se reactiva de nuevo el pago normal, que es lo que se pretende, entonces vuelves a pagar los intereses otra vez, dobles intereses. Son una cantidad, los intereses de 1 año o de medio año son una cantidad más bien. Con eso la banca, digamos, no está haciendo nada más que negocio, es decir, con las hipotecas, es decir, aplazar los pagos, pero un negocio redondo como creo que ha insinuado el compañero economista. Por eso en Adicae decimos, la moratoria tiene que ser oficial, legal, y además no tendría por qué estar negociándola solo con la banca, y tener buenas condiciones, porque la vez pasada la banca decía la moratoria legal es muy restrictiva y entonces no vaya a solucionar a casi nadie. Bueno, efectivamente es verdad que las condiciones de aquella moratoria no eran buenas, y sucede como ha pasado con el bono social eléctrico, que también una cosa muy buena, el 40%, resulta que si pones unas condiciones, la mitad de los 2 millones, es decir, 1 millón le correspondía entrar por esas condiciones a 2 millones, pero dadas las dificultades burocráticas no han entrado. Es decir, una moratoria legal bien trabajada como la que proponemos los consumidores y seguramente el colega economista, en la que sea razonable, justo, repartido el beneficio. O sea que ustedes apostarían por esa figura, ¿no? Sí. Frente a otras fórmulas. Frente a las 1001 que pueden ocurrírsele a la banca, pero que serán siempre para sus intereses, para su negocio. Que en parte se puede decir legítimo, pero claro, decir que eso va a ayudar a las familias, pues creo que es un eufemismo, y hay que aclarar también una cosa, porque se dice ayudar a las familias vulnerables, un tópico que se ha hecho moda sobre todo en el sector público, las familias vulnerables. Vamos a ver, las familias vulnerables, las que no pueden llegar al final de mes, las que tienen que ir a los comedores sociales para comer, dar de comer a sus hijos, no tienen hipotecas. Ya. Señores, los que tienen hipotecas son familias trabajadoras, familias medias, normales, pero que se encuentran con algunas dificultades dependiendo del paro, de la inflación que les corta el presupuesto. Bueno, pues a esas familias claro que hay que ayudarles coyunturalmente y además que sea el menor tiempo posible
porque eso es lo que les conviene. Le voy a preguntar a Ricardo, como ustedes proponen esa moratoria legal, Ricardo, ¿podría ser una buena propuesta frente a otras propuestas, como por ejemplo la congelación? Que también se ha hablado de la congelación, lo que pasa que es que ahora, bueno, pues parece ser que gana más puntos la ampliación de ese tiempo para pagar la hipoteca. Sí, lo ideal sería tener un mix y poder ofrecer a los hipotecados la opción que más les beneficie o opciones intermedias, donde una parte sea congelación, otra parte aplazamiento, donde el banco asumiera una parte del coste financiero de esos intereses durante ese tiempo, decir, oye, vale, pues un año no de carencia, sino de seguir pagando la misma cuota que venías pagando o una cuota incluso un poquito inferior y en vez de atrasarte esos intereses, pues se van condonando o se busca una fórmula para que no te agrave el resto del préstamo, porque al final asociaciones como ADICAE lo que están consiguiendo es que esos términos generales de la contratación, que han sido tan dañinos, que han sido tan abusivos, pues se vayan estudiando y se vayan analizando y se vayan abriendo un poquito, no a la negociación individual, porque a lo mejor es muy difícil si no acceder a para todo el mundo, pero sí a una serie de flexibilidades que permitan el que cada uno pues decida si yo puedo seguir pagando la misma cuota que venía pagando, yo podría pagar pero solo si me bajas 80 o 100 euros, yo puedo asumir un poquito de la subida pero no toda la subida que me correspondería y lo que no quiero es que esto al final me suponga muchos más intereses a lo largo de los 15 o 20 o 30 años que me quedan todavía de pagar. Claro, lo único que haciendo eso, pues quizá también se introduce más la picaresca, ¿no? A lo mejor de las entidades bancarias a la hora de eso, de meter esa letra pequeña, como no hay una figura global que, no sé, bajo la que hay una lupa más grande, quizá no, ahí sí que puedan meter, bueno, pues cosas que a lo mejor no nos benefician tanto a los consumidores, no sé cómo, parte cómo sí, lo parte veis. no. Hay que tener en cuenta que ellos están haciendo un negocio que es prestar el dinero. Su negocio es prestar el dinero y obtener unos rendimientos. Entonces, a ellos tampoco les interesa que no se lo devuelvan. Entonces, ahora estamos en una situación que se ve el problema, ellos necesitan que se les devuelva el dinero y están dispuestos a dar estas facilidades precisamente a las familias que más difícil tendrían devolver el dinero en caso de verse abocados. Fue lo que pasó en 2008, te atragantas, junta una cuota con otra, ya te has juntado 3 cuotas y en el momento que tienes 3 cuotas pasas a mora, el banco tiene un problema, no puedo negociar ni ser flexible. Sin embargo, si adelantamos todas estas opciones, ajustamos un poquito la cuota a lo que realmente puedes pagar sin que el producto, digamos, entre en esa zona de riesgo, que el Banco de España, que es el supervisor, le diga, oye, que lo tienes que poner en mora porque este señor está moroso, podemos hacer que ese señor siga estando, ese hipotecado o hipotecada, sigan estando al corriente, aunque esté pagando un poco más o un poco menos, y a la vez que siga devolviendo la cuota. Es verdad que no son familias que están en situación de exclusión el que tiene una hipoteca, pero también es verdad que podrían llegar a estarlo. Es decir, si acumulamos 2 o 3 letras, acabo perdiendo la casa. Entonces, es lo suficientemente importante como para que la banca haga ese esfuerzo, porque además a ellos les interesa hacer ese esfuerzo. Además hay un código de buenas prácticas, ¿no? No sé en qué ha quedado todo eso. Tengo entendido que sí que se habían sumado la mayoría de entidades, pero no sé en qué han quedado esos compromisos, si se están cumpliendo, si no, si con ese código de buenas prácticas ya, no sé, no habría que hacer nada más de las fórmulas ahora que se están buscando. O sea, si se comprometieran y si se cumplieran, ya no habría que hacer algo más. No sé, Ricardo. Manuel. El código de buenas prácticas es el llamado código Guindos, porque se hizo en la primera gran crisis hipotecaria de explosión de la burbuja y era para que, aunque se perdiera la casa, no le quedara la deuda como sucedía en las anteriores normas hipotecarias. Pero era un código voluntario. ¿Resolvió algunos problemas? Pues sí, todas estas normas resuelven, pero desde luego no resolvió que más de medio millón de familias perdieran su vivienda. ¿Y se podría recuperar el espíritu de ese código y mejorarlo ahora para esta situación? Eso es lo que dice la señora Calviño. La señora Calviño dice, voy a mejorar esto. Y ahí a ADICAE les decimos, como se les dijimos ya tanto en el 2008 como en la pandemia y sus moratorias. Les dijimos, a ver, el gobierno lo que quiere es quitarse problemas de encima. Y entonces para eso dice, a ver qué nos ofrece la banca. Y la banca ofrece, como muy bien ha destacado el colega y ADICAE defiende,
que la banca busca su negocio. Lo que le pedimos es que no disfrace de beneficencia, ayuda a las familias, que está saliendo por todos los sitios, porque en esas negociaciones primero no han llamado a las asociaciones de consumidores como correspondería, y entonces la banca dice, no, que ya voy a negociar con cada uno para adaptarme. Y eso, claro, es decir, que David negociara con Goliat. Y claro, decirle a un consumidor negocia con la banca, pues es como si le dices a un trabajador negocia con una empresa enorme. O sea, pues, ustedes, Manuel, se reivindican que tendrían que haber participado en esas negociaciones. Claro, porque si no, o sea, un consumidor frente a un banco siempre pierde, y si está apurado porque está en peligro su vivienda, pues es una persona necesitada de apoyo y de ayuda, lo primero, para defenderle de los intereses de la banca, que pueden ser legítimos de ganar dinero, pero como muy bien decía nuestro economista, tiene que ser una cosa razonable, justa, proporcionada, y no de parte. Otra cuestión, Manuel, que les quiero preguntar. Entre esas fórmulas de las que se ha hablado, la ampliación de los plazos, la congelación de las hipotecas, bueno, luego está también los cambios de modalidad, ¿no? de hipotecas fijas, variables, perdón, porque es la mayoría, de variables a fijas. Bueno, también está el tope, ese tope a las hipotecas que ha propuesto parte del Gobierno, en este caso Podemos, y que, bueno, la parte socialista también estaría analizando. No sé cómo lo valoran, ese tope a las hipotecas. Bueno, en España no se aplica desde hace mucho tiempo la ley de usura, que viene marcando que el triple del tipo de interés medio de mercado es usura, y entonces sería ilegítimo. Se podía retomar por ahí o se podía buscar otras alternativas, porque realmente el problema aquí es que el tipo de mercado es el que está subiendo. El tipo de mercado, que estaba plano en el cero, que llevaba un montón de tiempo en el cero y en negativo, de repente nos ha subido casi al 3%, y hay estimaciones que dicen que puede llegar al 4%, yo creo que se va a estabilizar, puede superar un poquito el 3%, pero se estabilizará entre el 2,5 y el 3%, porque es lo razonable, o sea, tampoco es razonable que nos estén prestando el dinero al 0%. Ya. Entonces, se estabilizaría ahí. Ahora, el tipo fijo y el tipo variable, el tipo fijo, lógicamente, sale un poquito más caro de entrada, aunque luego tienes la ventaja de que no va a cambiar durante toda la vida del préstamo, y el tipo variable está sujeto a estos vaivenes. Entonces, el que hoy en día estemos ahí con una subida muy grande, claro, es un riesgo. Manuel, ¿qué le parece lo de topar las hipotecas? Bueno, en el caso de las hipotecas, el tipo de interés no llega a la usura nunca, porque estamos hablando de un tipo de interés. El Euribor en estos momentos está a 2,23, si no recuerdo mal, no me hagan caso, pero es decir, en torno al 2, y puede subir al 3, pues a lo mejor puede subir al 3, pero en principio el Banco Central Europeo, la Reserva Federal Norteamericana, no quieren que los tipos de interés del dinero estén más allá del 2%. Tampoco querían, pero les ha obligado unos años a que estén negativos. Son dos cosas que no quieren. Quieren que estén en torno al 2%. Eso nunca será usura, incluso aunque llegaran por casualidad, que nadie lo prevé, al 5,49 que estuvo el Euribor en sus primeros momentos, por los años 2000. Pero en las tarjetas sí que ha llegado el crédito a la usura, pero era porque cobraban en las tarjetas revolving famosas el 27%, eso ya era usura. Y en lo que lo han dejado... Déjeme, Manuel, un momento, que nos estamos derivando un poco el tema. Desde el sector financiero, pero también desde las administraciones, se están llevando a cabo esfuerzos para tratar de aliviar la situación de las familias ante la escalada del coste de la vida. Hablábamos antes, Eduardo, de esas ayudas que se aprueban hoy en Consejo de Gobierno. Cuéntanos. Sí, el presidente de la Junta firmó ayer el decreto, el Consejo de Gobierno ha aprobado hoy mismo ese decreto, que tendrá que ser convalidado después por las Cortes de Castilla y León, pero en cualquier caso lo que busca es beneficiar a las familias más agobiadas por la inflación y por la subida de los tipos de interés. Lo primero que hace esa norma es aumentar un 16% la cuantía que percibirán esas familias, hasta los 4.000, un poquito más de 4.000 euros. También amplía el número de beneficiarios al subir el umbral de renta necesario para optar a las ayudas. Ahora será 4 veces el IPREN más un porcentaje
según los miembros de que tenga la familia. Por ejemplo, en una familia de 4 personas, ese umbral pasa de casi 14.000 euros, ahí lo ven, a 35.200 euros. La partida de la Junta para esta medida pasa de los 2,5 millones de euros a los 6 millones, aunque podría aumentar más si fuese necesario. Se calcula que unas 1.000 familias de la comunidad se podrán acoger a esta ayuda en lo que queda de este año. Una ayuda, por cierto, que se puede gestionar a través del teléfono 012 y también en las oficinas de las entidades locales, y que así manifestaba el presidente de la Junta. Pues nos quedamos con ese dato, ayudas que según los cálculos de la Junta podrían llegar a 1.000 familias a finales de este año con ingresos de hasta 35.000 euros. Vamos a escuchar al presidente de la Junta de Castilla y León cuando anunciaba ayer esas ayudas y que decía que bueno, pues pueden ampliarse a más familias si se necesita. Es un esfuerzo importante, pero es una cantidad inicial. Si fuera necesario más dinero, pondríamos los recursos necesarios para apoyar a todas las familias que están pasando esas dificultades. El objetivo es ampliar el número de familias que puedan percibir estas ayudas, llegar a las rentas medias que están pasando dificultades. Bueno, pues las ayudas bienvenidas sean, pero no sé si, bueno, pues 1.000 familias, no sé, me parecen pocas, no lo sé, que a lo mejor no, pero no sé cuál es la situación, no sé si van a necesitar más familias algún tipo de ayuda, no sé si estas, pero algún tipo de ayuda. Posiblemente, los recursos son limitados, se puede destinar lo que se pueda destinar, no es infinito el dinero de la Administración. Me imagino que han valorado que con eso pueden llegar a las más necesitados. Estamos hablando de unas rentas de 30 y pico mil euros y de una ayuda de 4.000 que, oye, pues está bastante bien. La subida de estos intereses debería de ser temporal, aunque ya digo que no esperamos que vuelvan a bajar a tipos negativos, ni mucho menos, se quedarán ahí cerca del 2%, que es el objetivo. Y lo que ayuden está muy bien, porque las familias al final, entre la ayuda y lo que puedan a lo mejor los bancos ir flexibilizando, pues van a encontrar dos vías para no perder la casa, que al final es lo que les interesa. Por lo menos se están habilitando fórmulas, ¿no?, pues para afrontar una situación que es la subida de los tipos por parte del Banco Central Europeo. Está provocando que el Euribor pase del 1,2 en agosto al 2,2 en septiembre y la tendencia es al alza. Nos ha llamado la atención un estudio que señala que este incremento está haciendo no solo que quienes tengan una hipoteca tengan que pagar más, sino que está frenando a quienes quieren o querían comprarse una casa, Eduardo. Hasta tal punto que el 61% de los compradores de una vivienda que aún no ha cerrado la operación se ha visto afectado de una manera u otra por el encarecimiento de estos préstamos, según un estudio del portal inmobiliario Fotocasa. De ellos, la cuarta parte estaba buscando casa o a punto de comprarla y ha paralizado el proceso, y un 37% se está pensando si hace efectiva o no la compra. Además, hay un 20% que ha notado poco la subida y un porcentaje similar que ni se ha enterado de los cambios en el mercado. Por otra parte, la mitad de los encuestados ha tenido problemas durante la información o contratación del crédito. El problema más repetido, el aumento de los costes en los últimos meses. Le siguen también la subida del coste de las comisiones, la falta de información sobre las actualizaciones relacionadas con las hipotecas o la falta de comunicación por parte de las entidades bancarias. Bueno, esto, Ricardo, nos hace ver que, bueno, no solo lo están pasando mal las familias que tienen contratada una hipoteca, sino que se está expulsando también del posible mercado inmobiliario a gente que podría acceder a una casa y que ahora mismo se lo está pensando y dice, no, yo aquí no me meto. Claro, es que se juntan varias cosas. Una, que pensamos que viene una crisis, que es posible que nuestros puestos de trabajo puedan tener cierto peligro o tengamos una reducción incluso de salarios, de ingresos. Otra, que está subiendo los pisos, que llevan subiendo ya un par de años, que están los precios más altos y encareciéndose. Y la tercera, que nos sube el tipo de interés, con lo cual, pues, oye, tener ahorros para la entrada, el poder costear la letra que se nos va a quedar, más todos los gastos que supone la compra, es un esfuerzo muy grande que hay que pensárselo muy bien. Ricardo, Manuel, vemos una situación nada halagüeña. Vamos a tener que hacer una segunda parte para cuando veamos el final, ¿no?, de este capítulo, de si realmente se aprueba esa figura pues para aliviar la situación de las familias o no. Volveremos a hablar a ver qué es lo que ocurre. Muchísimas gracias a los dos por habernos acompañado. Se nos ha pasado el tiempo, así de rápido vuela aquí en la televisión. Muchísimas gracias. La situación económica excepcional puede originar problemas en
el pago de las hipotecas en los próximos meses, de ahí que, adelantándose a una situación de posibles impagos, el sector bancario y el Gobierno traten de buscar esas fórmulas. De momento están en estudio, se siguen negociando, así que estaremos, eso lo dicho, muy pendientes de cómo se materializa. Hasta aquí nuestro programa, mañana más, que pasen un buen día. Adiós.